días a todos. Como representante de la Cámara Uruguaya de Empresas Suministradoras de Personal, es un gusto encontrarnos en esta jornada hoy con ustedes. Así que le damos muchas gracias a todos que se sumaron, ya sea presencial o por Zoom. Y sin duda que agradecer a este panel de grupo que tenemos hoy, que nos va a enriquecer con sus distintos puntos de vista, sus distintas miradas sobre este tema que hoy está tan candente, ¿no? En la Cámara nos pareció pertinente ponerlo sobre la mesa, porque podríamos decir que está en plena construcción o en plena deconstrucción. Vamos a ver hoy cómo nos vamos, ¿no? Ustedes saben que hay algunas mega tendencias que nos están afectando en nuestro día a día. Algunas de ellas, por nombrar algunas, los cambios demográficos, los cambios en las necesidades de nuestros clientes, que cada vez nos piden más por menos, y sin duda el tema de la tecnología que lo atraviesa todo, ¿no? Hoy en día la inteligencia artificial, la robótica, el Internet de las cosas, está afectando absolutamente desde nuestra vida diaria, nuestro trabajo, la forma en que hacemos las cosas, en fin, todo. Y por eso quizás es que desde hace un tiempo que venimos hablando ya de la uberización del mundo del trabajo. Y esto no es algo de lo cual a veces conversamos, sino que es una realidad. Y tal es así que también nos lleva a hablar de lo que es la economía de las plataformas, que también nos ha cambiado todo, nos ha cambiado nuestro día a día, la vida diaria, el consumo, la forma de trabajo, la forma en cómo viajamos, nos entretenemos, en fin, lo ha cambiado todo. Y tal es así, tan profundo es el cambio que esto ha generado, que también afecta a las relaciones laborales y afecta lo que son, por ejemplo, los contratos de trabajo. Hoy en día hablamos de contratos atípicos. Bueno, ¿qué son esos contratos? ¿Por qué les llamamos así? ¿Qué implicancias tienen? De todo esto vamos a estar hablando como les decía, con estos panelistas de lujo que hoy nos acompañan, que son especialistas legales, pero que conocen el mundo del trabajo, el mercado, cómo se mueve el mercado, las normas, y nos van a estar dando su mirada. Así que, sin más, le doy la palabra a Fernando Carota, que va a estar siendo contraparte ahí entre los especialistas. Muchísimas gracias nuevamente. Bueno, como ustedes saben, el Poder Ejecutivo anunció el pasado 15 de agosto durante la reunión del Consejo Superior Tripartito la elaboración de un anteproyecto de ley para la regulación de trabajadores por aplicaciones, y es en este contexto que la Sociedad Uruguaya de Gestión de Personas, junto con la Cámara Uruguaya de Empresas Suministradoras de Personal, vamos a examinar este tema, cómo nos caracteriza desde la sociedad con una pluralidad de miradas de los diferentes panelistas que nos van a estar acompañando. Para quienes no saben y quienes se están sumando, la Sociedad Uruguaya de Gestión de Personas es un ámbito de referencia para los profesionales de recursos humanos, que emplea casi 2.000 profesionales, y aquellos que se están sumando en las redes y en las diferentes plataformas pueden estar participando, comentando o haciendo sus preguntas que le van a llegar directamente al moderador a través de los chats de las diferentes aplicaciones. Así que ahora sí, le damos paso a Fernando, quien va a estar a cargo de este canal. Bueno, muy buenos días a todas y todos. Es un gusto estar esta mañana aquí en la sala de INCO nuevamente para, en este caso, analizar otro de los temas que creo que ocupan y preocupan a las organizaciones y en particular forman parte de la agenda de los recursos humanos. Algo por allí que tiene que ver con lo que comentaba la integrante de UDES, la coordinadora Rospide y también Leticia como directora de la sociedad, es que este evento comenzó a pensarse, digamos, por allá por junio, principios de julio, desde la Cámara Uruguaya de Empresas Suministradoras de Personal y desde la Sociedad Uruguaya de Gestión de Personas, cuando todavía no conocíamos el anteproyecto de ley
que el ministro de Trabajo iba a estar presentando en el marco del Consejo Tripartito. Claramente hace 15 días aquí tuvimos una actividad parecida en la cual analizábamos los cambios que el Poder Ejecutivo planteaba a la ley de negociación colectiva, la actividad que contó con el propio ministro de Trabajo, con el presidente del CNT y con otros destacados panelistas, y les planteamos y nos pareció importante tener la mirada del Ministerio sobre este proyecto y poder conocerlo con mayor detalle, por lo cual agradezco hoy la presencia del doctor Roseno como asesor del ministro Mieres en este tema. Excusar al contador Daniel Chabrón, el presidente de la Cámara Uruguaya de Empresas Suministradoras de Personal, quien tenía prevista su participación en la mañana de hoy, por razones de último momento no nos pudo acompañar. De todas formas, la Cámara está bien representada por algunas de sus autoridades. Y bueno, para dar paso a este panel que en la mañana de hoy tiene como sentido analizar estas nuevas formas de subordinación laboral, el impacto de las tecnologías en el contrato de trabajo, vamos a hacer una introducción de aproximadamente 10 minutos a cargo del doctor Federico Rosenbaum como asesor del Ministerio de Trabajo para conocer con mayor detalle este anteproyecto de ley y luego damos paso al panel para hacer análisis. Bienvenido, doctor. Sí, claro. Bueno, muy buenos días para todos. Muchísimas gracias por la invitación y por poder compartir con ustedes entonces las primeras ideas o descripción, si se quiere, del anteproyecto de ley presentado recientemente a los actores sociales para dar sus aportes, para tratar de construir un primer borrador de proyecto de ley para ser presentado ante el Parlamento próximamente. Voy directamente al tema. Nos habíamos organizado una presentación más descriptiva del proyecto de ley y después una ronda quizás de intervención para explicar más en detalle quizás el contexto, explicar más en detalle los problemas actuales de esta temática que hablamos justamente con los demás participantes de esta mesa previamente, la realidad de la jurisprudencia, etc. Para ir directamente a la temática, entonces, este proyecto de ley que se denomina de tutela del trabajo desarrollado mediante plataformas digitales que organizan los servicios de entrega de bienes o transporte urbano y oneroso de pasajeros. Simplemente quizás voy a dar unas pinceladas básicas, como decía en la primera intervención, y quizás un poco más de detalle en la segunda intervención. El primer punto que tenemos que tener en cuenta es que el objetivo del proyecto fue crear una especie de suelo mínimo o tutela mínima para una realidad que todos conocemos en la práctica, en estas cosas, actividades concretas, que es el traslado de pasajeros onerosa urbana y también el transporte o entrega de bienes a través de aplicaciones. Todos conocemos las dificultades de condiciones de trabajo básicamente desfavorables en algunos casos y las dificultades también de protección social, las dificultades de exceso quizás de jornadas de trabajo, que es lo habitualmente pero tradicionalmente considerado una relación típica de trabajo, que uno entra, marca 8 horas y se va a su casa tranquilamente, entre otras dificultades e inconvenientes prácticos o fácticos. Y en ese contexto básicamente es que se planteó este objetivo, ¿no? Crear una tutela mínima, un piso mínimo de derechos para toda persona que desarrolle tareas en estas actividades. Claro, después eso se traduce en una decisión política de cuál es ese suelo mínimo, cuál es esa tutela mínima, que obviamente va a ser moldeable seguramente con los aportes de los interlocutores sociales como se estaba comentando. Pero bueno, ese primer apunte con respecto a los objetivos y el segundo apunte, obviamente, volver a reiterar y aclarar que el ámbito de aplicación es exclusivamente limitado a estas dos actividades, ¿no? Porque uno podría pensar que el trabajo desarrollado mediante plataformas digitales es mucho más vasto que Google y ya. No hay ningún tipo de duda, tanto en nuestro país como a nivel internacional. Tenemos muchísimas prestaciones de actividad, es decir, el desarrollo de fuerza laborativa, intermediadas o mediadas o utilizadas a través de plataformas digitales, llámenle con el término que quieran utilizar. Y los ejemplos son muy vastos, ¿no? Desde, recuerdo en un caso europeo que es muy común una aplicación donde se ofertan distintos tipos de servicios, uno de los cuales es, por ejemplo, la provisión de servicios de sanitaria o la provisión de servicios de amas de casa, de limpieza de casa, entre tantos otros, ¿no? De la provisión de la creación intelectual y también gráfica de logotipos,
logos, muchísimo más, la traducción literal o de grabación de videos y audios, muchísimos servicios que se pueden intermediar a través de plataformas digitales que no son solamente en nuestro celular, sino también a través de la web, internet, una computadora, etc. O sea que hay muchísimas plataformas, hay muchísimo campo para explorar lo que son las condiciones de trabajo de quienes prestan servicios a través de estas plataformas. El objetivo fue limitado a estas dos, que son quizás las más habitualmente conocidas, tanto en nuestro país como a nivel internacional, y con las empresas más paradigmáticas que mencioné, y hay muchas otras también en esos rubros, y también fue en el caso de nuestro país, que se han ido también en nuestro país en algunos ejemplos. O sea que limitado a eso. Y también tener en cuenta que este ámbito de aplicación, además de estar limitado a estas dos actividades, decididamente y en forma quizás expresa y con conciencia, el anteproyecto de ley no se plantea como objetivo definir cuál es la naturaleza jurídica del vínculo que une a las partes, a quien prestan en definitiva esos servicios y a la empresa que es titular de la plataforma. Es una decisión política, no temo a decirlo de esa manera porque es una definición que además en el mundo ha ido por la misma línea a quienes se han atrevido a presentar regulaciones de este tipo. En segundo lugar, esas condiciones o tutelas mínimas que se estaban mencionando, que son aplicables entonces tanto a trabajadores dependientes como a trabajadores autónomos o independientes, producto de esta indefinición de la naturaleza como les mencionaba, son de distinto índole o abarcan distintos temas. Quizá la más importante, o por lo menos una de las más innovadoras, se refiere a la transparencia de los algoritmos, la utilización de los algoritmos y los sistemas de control. Es uno de los temas que ha puesto arriba de la mesa la Comisión Europea, ¿sí? Y ha planteado una posible regulación directiva al Parlamento Europeo, y es uno de los temas más innovadores, como les mencionaba, el de que esos algoritmos o los sistemas básicamente diseñados detrás de la plataforma, que son los que regulan cómo distribuir las tareas a esos trabajadores, cómo organizar el trabajo, cómo en definitiva se calcula la retribución o remuneración de esos trabajadores, cómo se decide la suspensión o no suspensión de una cuenta de un trabajador, entre otros ejemplos, y muchísimos otros ejemplos. Decididamente el proyecto dijo, bueno, esto tiene que ser transparente. No puede existir oscuridad. Recuerdo una de las sentencias que seguramente ahora mencioné, la doctora Verónica Escaboni, del Tribunal de Relaciones de Trabajo de primer turno, que hablaba de los algoritmos como una especie de espectro, ¿no? Todos lo conocen, pero nadie sabe su contenido, nadie lo ve, ¿no? Y decididamente esa es la idea, que sean más transparentes en algunos puntos que ha regulado y ha detallado entonces este anteproyecto. Y lo mismo con los sistemas de control y las consecuencias. Un segundo punto, también recogido de la propuesta de la Comisión Europea, como mencionaba, es un derecho a la explicación. Derecho a la explicación que muchas veces quienes prestan los servicios no lo obtienen más que una respuesta automatizada de alguien que está en Estados Unidos, en Europa, lo que sea, pero no hay una persona tangible con quien uno puede intercambiar opiniones, ideas e incluso recabar ese fundamento de por qué se nos suspende la cuenta temporalmente, por qué se nos suspende la cuenta definitivamente, o por qué se me retribuyó de tal manera y no de tal otra, etc. Un tercer punto se refiere a la reputación digital y la portabilidad de datos. También uno de los puntos que quizás la academia ha ahondado mucho a nivel comparado, reputación digital porque, y obviamente portabilidad de datos porque en definitiva, la reputación que tiene en online cada uno de sus prestadores de servicios puede afectar una serie de derechos fundamentales. Pueden existir, en muchos casos, valoraciones de clientes que sean absolutamente discriminatorias. Estaba justo hoy leyendo un mensaje de una de las plataformas en Europa de reparto, de entrega de bienes, que pedía expresamente al cliente que no vaya a su domicilio con su pago, ¿no? Cosas que uno parece que son alejadas del siglo XXI, pero no son alejadas del siglo XXI, son en algunos casos bastante comunes, lamentablemente. Y las valoraciones van de la mano también con interpretaciones subjetivas, valoraciones subjetivas o maliciosas en algunos casos. Y eso es uno de los puntos que el anteproyecto de ley también atiende o quiere regular. Lo mismo con la portabilidad de datos. En realidad son muchos datos personales que ese trabajador tiene derecho a aportar una vez que migra de una plataforma a otra, por ejemplo, en cada realidad. En cuarto lugar,
uno de los puntos centrales se refiere a la transparencia de los términos y condiciones de la contratación, que en muchos casos en todos los casos, son términos y condiciones de adhesión. Uno puede discutir en absoluto si la cláusula 1, 2 o 3 hay que agregar una coma o hay que cambiar esto o lo otro. Y en algunos casos tampoco tiene en forma transparente todas las modificaciones contractuales o de esos términos que pueden introducir la plataforma de manera unilateral. Es difícil acceder a esos términos en algunos casos, y eso es uno de los puntos también importantes de la regulación. Otro de los puntos se refiere a las obligaciones en materia de evaluación de riesgos, que obviamente a ciertas medidas de prevención, quizás más destacables en quienes van en una bicicleta, en una moto, por lo que vemos en las calles, muchos accidentes de tránsito, fallecidos, por lo menos lesionados de gravedad o leves, y es totalmente atendible y eso es una de las prioridades de este anteproyecto de ley. En tercer término, no sé cuánto tiempo me queda, estoy ahí en el límite. En tercer término, el anteproyecto de ley también prevé algunas condiciones de trabajo para los trabajadores dependientes. O sea que acá sí se hace una distinción entre autónomos y dependientes y se pretende regular tres temas. ¿Sí? Uno se refiere al tiempo de trabajo, que es una de las dificultades que se ha despertado en el derecho laboral en general, cuándo empieza y cuándo termina la jornada de trabajo, es decir, cuándo hay tiempo de trabajo. Nosotros tenemos una regulación muy vieja, reglamentaria, que bueno, básicamente se intentó recoger un poquito de esa regulación y también se estableció qué es lo que pasa con las pausas de esos trabajadores, ¿no? Porque en definitiva también en muchas ocasiones a nivel comparado se ha discutido si el hecho de estar bloqueado en una aplicación, estar disponible para trabajar, ¿sí? Pero no estar trabajando, estar esperando la asignación de un viaje, por ejemplo, eso no es tiempo de trabajo y eso es perfectamente discutible, ¿no? Podemos tener una opinión o otra opinión. El proyecto de ley se decantó por dejar librado, en este caso, a las plataformas digitales la determinación de si las pausas son o no tiempo de trabajo. Lo mismo con respecto al límite semanal de trabajo, se establece un límite de 48 horas de trabajo. Y por último, una referencia a la retribución mínima de estos trabajadores, y atando también a distintas formas de la retribución, que puede ser por hora, por destajo, por productividad, ¿no? Producto entregado, etc. Y también atándolo, en caso de que sea por hora, a un mínimo proporcional del salario mínimo nacional. Y los últimos dos temitas, uno se refiere a las condiciones de trabajo de los productores autónomos. ¿Sí? Aquí básicamente se los incorpora en la protección de la Ley de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales. En segundo lugar, se otorgan ciertos beneficios en materia de seguridad social. Y por último, quizás el punto más innovador con respecto a este tipo de trabajadores autónomos es que se les confiere la titularidad del derecho a la libertad sindical por un lado, en segundo lugar a la negociación colectiva y evidentemente también el derecho a pactar condiciones de trabajo y de retribución a través de acuerdos colectivos, no convenios colectivos, probablemente conocemos el derecho de trabajo, pero son acuerdos colectivos. Y por último, temas relativos al control y la sanción de estas condiciones a cargo del Ministerio de Trabajo y de Protección General del Trabajo y Seguridad Social. Eso a grandes rasgos en materia del contenido del anteproyecto, después podemos detallar un poquito más cada uno de estos aspectos, pero si me quedan un par de minutos más, cuento el contexto también, aprovecho, porque claro, no es muy común en el mundo regular, o por lo menos hasta hoy no ha sido muy común en el mundo regular esta temática, y claro, hay una gran disyuntiva, regular o no regular, y creo que hay un contexto previo a esa pregunta de regular o no regular, porque en definitiva, sin duda que tenemos un problema, ¿no? Y el problema quizás podemos distinguir o dividirlo en dos, son dos problemas realmente. Justo hablamos antes del comienzo de la actividad que hay un problema jurídico sin dudas y que uno se refiere a cuál es la naturaleza de la actividad de las empresas propietarias de esta plataforma. Por ejemplo, en el caso de Uber, ¿es una empresa de transporte o no es una empresa de transporte? En el caso de PedidosYa, ¿es una empresa de entrega de bienes o son ambas empresas simplemente intermediarias? ¿Sí? De quienes ofertan un servicio de transporte o de entrega de bienes y eventualmente el cliente. Y obviamente el segundo problema que hace referencia a la relación de trabajo. ¿Cuál es la naturaleza de la actividad que presta ese prestador de servicio?
o en definitiva cuál es la naturaleza del vínculo que une a ambas partes. Y obviamente también existen problemas fácticos o de hechos, como les mencionaba más temprano, desde temas de competencia desleal entre empresas. ¿Por qué al taxi se le exige sacar una licencia? ¿Por qué los remises tienen que tener una habilitación? ¿Por qué a Uber se le exige otro requisito? Condiciones de trabajo sin lugar a dudas, hay problemas graves, como les decía, la extensión o la laxitud de ese tiempo de trabajo, mucho más valiente. Yo considero que también hay una expansión formal de las fronteras del trabajo autónomo, hay afectación de la seguridad y salud de los trabajadores sin lugar a dudas, y hay grandes problemas o dificultades en los mecanismos de acción colectiva. No es fácil asociarse, no es fácil recurrir a medidas de acción colectiva en este tipo de actividades. Y naturalmente problemas de protección social. Tenemos una gran cantidad de trabajadores que son carentes de protección social por la dificultad que plantea nuestro ordenamiento jurídico del 0 o el 100, en todo o nada, dado en un lado de la frontera, otro lado de la frontera, un lado del muro, otro lado del muro, con protección sin protección, básicamente. Ese es el contexto y esa es la respuesta de por qué es necesario entonces intervenir o regular, en nuestro caso, y esa es la decisión entonces del Poder Ejecutivo de regular este tipo de actividades. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Federico Rosimo, por esta primera intervención. Vamos a dar paso ahora y a presentar a quienes nos acompañan en el panel en la mañana de hoy, panel que tiene como objetivo analizar esta nueva forma de subordinación laboral y que está integrado por la doctora Verónica Carbone, ministra del Tribunal de Relaciones de Trabajo del primer turno. Celebro su presencia en la mañana de hoy. No es la primera vez que el Poder Judicial, por acordada de la Suprema Corte, designa a un ministro para este tipo de análisis, así que feliz de que esté en la mañana de hoy con nosotros. El doctor Diego Yarza, en representación de la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay, y el doctor Pablo Durán, especialista en Derecho Laboral Colectivo, que además lo hace con doble representación, como presidente del Comité de Ética de la Sociedad Uruguaya de Gestión de Personas y como asesor de la Cámara Uruguaya de Defensa Suministradora. Si les parece bien, vamos a hacer una intervención de cada uno de los panelistas de 10 minutos y luego habrá una segunda ronda. Si van surgiendo preguntas a quienes nos van siguiendo por Zoom, con mucho gusto las vamos realizando en el chat que nos llegan a nosotros aquí para trasladarle al final de la parte de intervenciones. Damos la palabra para comenzar, doctor Durán. Buenos días para todos. Muchas gracias, Fernando. Si me permiten, antes de dirigirme a las reflexiones, quiero hacer tres breves reflexiones. Primera, que dada mi vinculación profesional a empresas de plataformas digitales, nada de lo que yo diga hoy es más que una mera opinión personal y en nada repercute, involucra o interfiere con lo que es una política empresarial que puede existir. Me parece que es de orden aclarado. Segundo término, agradecer obviamente otra participación más en un evento organizado por la Cámara Uruguaya de Gestión de Personal y a la Sociedad Uruguaya de Gestión de Personas. Siempre me honran con poder aportar un granito de arena, siempre con temas de mucha actualidad y siempre empujando lo importante de los debates. Y tercero, no puedo dejar de reconocer la distinción de integrar este panel con tan prestigiosos y colegas a los que le tenemos tanto afecto. A Federico, con quien lo conozco desde que era muy chiquito, pero tengo una relación de afecto impresionante con su padre de tantos años de ejercicio profesional, un referente, el doctor Rosa, un referente que está haciendo y seguirá haciendo una huella que a todos nos sigue para trillarla, los que estamos en esto del derecho del trabajo. La doctora, que además tiene la misma religión que yo, y eso es muy importante, hablo de nacional, pero además también su prestigio profesional y por algo la distinción integrada de los tribunales de apelaciones del derecho del trabajo en Uruguay, también es una distinción. Y con Diego, con quien es un compañero de batalla de los consejos de salarios, un profesional joven, pero con gran experiencia en lo que es la negociación colectiva, con quien hemos tenido la suerte de compartir muchas vidas. Por lo tanto, estas reflexiones voy a entrar al contexto, mucho más que al texto de la ley, que nos genera muchas interrogantes. Sería hoy una oportunidad divina de poder preguntarle a Federico, que ha tenido participación, por qué para los trabajadores dependientes se asignó las 48 horas cuando es una empresa de servicios. Parecería que el proyecto de ley tomó partido
por la eterna discusión, al no tener norma de cuál régimen aplicar, si del general de industria, de la ley antiquísima, o la de comercio, a una empresa de servicio, porque yo creo que no hay ninguna duda que la intermediación que hacen las plataformas no es industria ni es comercio, es una prestación de servicio. Bueno, de alguna manera hay una determinación de un quantum horario para los trabajadores dependientes que parece que va dando también una señal, y otras que seguramente van a surgir en el debate. Pero yo me voy a colocar una etapa antes del concepto de ley. Nosotros integramos además el Consejo Superior Tripartito, somos uno de los 6 miembros que representamos al sector empresarial, y el día 15 de agosto, como se comentó hoy, recibimos del Ministro de Trabajo 2 proyectos de ley. Otro, que no es el de la materia de hoy, pero sí ha sido materia de mucho debate para la sociedad de gestión personal, es un proyecto de ley que regula el tema del acoso laboral. Todos sabemos que el Uruguay fue el primer país en el mundo que ratificó el Convenio Internacional de Trabajo sobre acoso moral o laboral en el trabajo. Todos sabemos también que el Uruguay no tiene una legislación propia sobre el acoso laboral, sí la tenemos sobre el acoso sexual en la ley 1851, y obviamente la ratificación del convenio mandata a los países ratificantes a incorporar, a introducir en el ordenamiento jurídico interno una ley que recoja los principios sustantivos del acoso laboral. Aclaro que no haya ley no significa que hay construcciones doctrinarias, que hay normas internacionales que han permeado, obviamente, que son de aplicación diaria de los tribunales laborales, como claramente lo tiene muy claro para la redundancia de la y el otro proyecto de ley que recibimos justamente fue al que hizo referencia el doctor Rosamo, que es el de la tutela de los trabajadores de las plataformas digitales en una opción de protección mínima de derechos sin entrar a la naturaleza jurídica del vínculo, que continuará como hasta ahora siendo una cuestión jurídica cuya calificación real, más allá de la autonomía de la voluntad de las partes y más allá de lo que el contrato determine, será siempre una cuestión jurídica que será resuelta por los tribunales judiciales, porque hay ríos de sentencias que dicen que la calificación de los contratos, por más que tenga un título que diga trabajo autónomo o arrendamiento de servicio, siempre está sujeta a la jurisdiccionalidad o a la decisión de los jueces conforme a los criterios que seguramente la doctora nos va a expresar, y por eso voy a dejar que se lo explique ella, para discernir si estamos en un trabajo autónomo o estamos en un trabajo subordinado, dependiente o regido por el derecho laboral internacional. Lo que sí es claro es que este proyecto de ley, conjuntamente con, para mí, la ley de teletrabajo, la 19978 y su decreto reglamentario, el 8622, vienen de alguna manera a reconocer un nuevo tiempo laboral. Vienen a reconocer un derecho laboral que está en transformación. Un derecho laboral que viene cambiando, y hay paradigmas del contrato rígido, de normas del derecho de trabajo que tienen 107 años que han quedado anacrónicas. Hay un trabajo del doctor Razo que habla del anacronismo de las normas que regulan el tiempo de trabajo. Anacronismo significa que en el momento que se aprobaron había un contexto y había un fundamento y había una realidad que nutría y determinaba la finalidad loable de esa normativa, pero que hoy, indudablemente, 107 años han pasado de la ley 5350. Parecería que el mundo vaya se ha cambiado en 107 años. Entonces, creemos indudablemente que estas normas, de alguna manera, vienen a perforar institutos tradicionales del derecho laboral tradicional, como es el concepto de la subordinación. Hoy, seguir hablando de la subordinación, pensando en el trabajador que entra a una empresa cuyo lugar de trabajo le impone la empresa, marca tarjeta y está bajo la subordinación de las instrucciones, del orden, del mandato de una persona, ha quedado totalmente desdibujado cuando estamos hablando en el ámbito de hoy de trabajadores que están fuera del ámbito del contralor del patrono, que, como decía Federico, no hay humanización de la relación y se da todo a través de un teléfono celular que te indica cuando te conectás, tus horarios, tu radio, te guían tu trayectoria, tienen un GPS, te controlan el tiempo de trabajo, te califica luego el usuario cómo fue tu atención, te sancionan a través de una aplicación y todo lo que te tienen que decir te lo hacen a través de una aplicación. Por eso, como decía
Federico, es muy importante la humanización, que me parece muy atinado tiene este proyecto para que atrás de todos esos algoritmos y de toda esa tecnología es un ser humano que te explique algo. Pero es la realidad que tenemos hoy. Es decir, hoy vivimos un mundo que ha cambiado. Hoy este elemento se ha transformado en un apéndice de nuestro cuerpo humano, que si perdemos el celular 5 minutos es como si hubiéramos perdido un hijo en la plaza cuando teníamos hijos chicos. O sea, vivimos de una dependencia tremenda. Hoy un celular te dice que hace 5 años estuviste en Venecia y aparece una foto y vos sabés, menos mal que estaba con una mujer, bueno, lo que hacen las redes sociales no lo voy a decir. Hoy entramos a un edificio y el portero es una cámara que te da paso. Y ahí tenemos un gran tema para la aplicación de la ley de tercerización. Cuando tenemos una ley que dice que cada contratante responde proporcional al tiempo de trabajo, ¿cómo hacemos con un trabajador que está frente a 150 monitores y a su vez dando contralor a 250 empresas o casas? O sea, hay toda una nueva realidad tecnológica que nos atraviesa a todos. Estamos viendo en el mundo que se están generando cadeterías virtuales a través de drones. Capaz que vieron hace poco en un informativo trasiego de órganos humanos de un hospital a otro. Hay bancos de materiales que se trasiegan de un centro asistencial a otro por medio de drones. O sea, y esto, la imaginación es imposible de poder alcanzar las derivaciones que tiene el uso de la tecnología, que a todos nos ha obviamente atravesado. Y eso también va unido a que hoy en día se está priorizando muchísimo más los valores intrínsecos de la personalidad del trabajador, que busca flexibilidad horaria, que no quiere más contratos rígidos de 44 o 48 horas, que quiere una compatibilidad entre la vida personal, familiar y laboral, que busca la independencia, que obviamente la ley de teletrabajo vaya se ha contribuido a ello. Y todo esto también ha resquebrajado los parámetros naturales, porque también este nuevo tiempo ha generado, ahora sí por primera vez, normas que, por ejemplo, la ley de teletrabajo permite la compensación horaria, que hasta hace poco, una mala palabra, que todos sabemos que era un instituto que existe en la vida, pero que legalmente no era posible. No podemos seguir priorizando una ley de horas extras que apunta a la materialización del pago y no compartir o compatibilizar estas normas de vida, que capaz que a mí me sirve hoy trabajar 12 horas para mañana poder mirarte para ir a la nacional, porque yo quiero saber. Entonces, justo que mañana trabaje 4 horas y pueda ir al parque central, y capaz que yo lo pido. Yo, trabajador, quiero trabajar más hoy y mañana poder irme antes, pero no puedo hacerlo en el régimen general. Entonces, tenemos indudablemente que la legislación tiene que ayornarse a los nuevos tiempos. Es imposible seguir pensando en un sistema de descanso intermedio donde el descanso tenga que ser entre la cuarta y la quinta, o en la jornada cortada no pueda cortar más de 1 hora o un máximo de 2 horas y media. Cuando todos sabemos, por ejemplo, que la temporada de verano los comercios abren de 10 a 1 y después a las 6 de la tarde, porque toda la gente está en la playa. Sabe que llueva y hay que trabajar porque es el día que viene. Entonces, todos sabemos que en las zonas de Estenia los descansos intermedios son en jornadas cortadas, pero no de 2 horas y media, son de 4, 5, 6 horas, porque tienen que estar hasta las 11 o 12 de la noche. Y eso debe estar indudablemente en una ley que flexibilice todas estas situaciones laborales que estamos teniendo. Lo mismo la redistribución de la jornada de trabajo del sexto día. Todos sabemos que es bueno para el trabajador tener un mayor descanso semanal y poder distribuir la jornada del sexto día de lunes a viernes, son 5 días para poder tener un mayor asueto. Pero hoy tienes una limitación que solamente podés redistribuir como máximo 1 hora más de tu jornada global. O sea, puedo 9 horas. Entonces, si tengo que hacer una distribución de otra manera para poder flexibilizar ciertas situaciones de vida, hoy tampoco lo puedo hacer. Por lo tanto, creemos que es indudable que hay un nuevo tiempo laboral donde lo primero que pone en jaque es el tiempo de trabajo, pero también el concepto de subordinación jurídica, que ha sido el concepto clave, el concepto medular, el concepto guía
que se analiza para poder distinguir, para poder discernir si estamos en una relación de trabajo subordinada, laboral, dependiente, protectora, o en un sistema de trabajo autónomo. Porque indudablemente que todas estas circunstancias de vida que hoy me refería hacen que cada vez más se esté agrandando la brecha del trabajo independiente o del trabajo autónomo, porque los propios trabajadores quieren esa brecha para tener esa compatibilidad de vida. El problema que hay es que ese trabajo autónomo tiene muy poca protección social. Y me parece muy importante darle a ese trabajo autónomo protección, porque quiero aclarar que no todo trabajo autónomo o independiente encubre una relación laboral subordinada. No es así. El trabajo autónomo es querible y es deseado por muchos trabajadores, incluso de las propias aplicaciones, que obviamente tienen condiciones precarias, que hoy se van a mejorar con este proyecto, pero que cuando hoy se les plantea un régimen laboral típico o un régimen laboral protector, pero de 44 horas, de 6 días a la semana, de semana ingresa, no lo quieren, porque quieren, me logueo, trabajo, pasa mi novia, me desbloqueo y la acompaño al supermercado. Es la vida, es lo que hoy los muchachos jóvenes quieren, porque es indudable que este sistema de aplicaciones es una oportunidad laboral para muchos y fundamentalmente para jóvenes, fundamentalmente para migrantes, que hoy vemos la realidad del mercado, los migrantes que vienen sin antecedentes laborales, donde encuentran un nicho laboral, se da claramente en este trabajo de las aplicaciones. Y es una oportunidad laboral que hoy hay miles y miles y miles de trabajadores en este concepto. Por lo tanto, quiero que los... 2 minutos. No tenía 10. Se fueron 8. ¿Se fueron 8? Se fueron 8, vamos a despedir. Siempre me hace lo mismo, ¿vale? Resumo en 2 minutos un concepto para repasar. Entonces, creemos indudablemente que todos estos conceptos hacen que el modelo clásico laboral, así lo ha adquirido ya la doctrina, Castelo lo ha dicho Brazo, el modelo clásico está en crisis. El trabajo subordinado, común como lo conocemos, está en crisis. Ya hay un nuevo concepto de trabajadores para subordinados. Hoy el concepto de subordinación jurídica está dando paso al concepto de subordinación económica. Porque en todas estas situaciones, donde yo estoy totalmente fuera del contralor del patrono, obviamente pone en jaque, por lo menos desde nuestra perspectiva, el concepto tradicional de subordinación como elemento desencadenante de la existencia o no de una relación de trabajo. El concepto de subordinación jurídica, además, entendemos que con todas estas nuevas formas atípicas de trabajo, no sirve, me parece, para discernir claramente qué tipo de trabajo es. Ha quedado chico el concepto para la inmensa realidad de actividades atípicas que tenemos hoy en el concepto de trabajo. Todos sabemos que el modelo normativo que viene impregnado de la OIT como norma internacional que se impregna en el convenio, en la recomendación 198 de la OIT para discernir justamente esto, da indicadores, da indicios, pero no entendemos que no son suficientes para lograr todas estas situaciones que hoy se están dando en la vida. Los indicadores y los índices, como dirá la doctora, obviamente son los típicos que analizamos cuando vemos jurisprudencia para ver si estamos raya, dependencia o independencia, pero quedan cortos. Es un traje que no sirve a todas las situaciones que hoy tenemos en la vida. Por lo tanto, creemos que incluso hay ya sentencias, ya de varios años, que vienen planteando, hay una sentencia muy clara del juzgado del noveno turno, que la realidad impone una reformulación del concepto de subordinación tradicional, en donde la subordinación jurídica deja paso a la subordinación económica. Esto lo dice claramente una sentencia. Y entonces es indudable, y acá termino, no me va a pagar Fernando, que esta nueva realidad debe ser objeto de una regulación. Obviamente había distintos formatos de regulación. Se opta por un formato de tutela mínima. Me parece muy importante muchos de los aspectos que plantea, sobre todo de la cobertura del accidente de trabajo y de la cobertura social. Pero creo que el proyecto de ley pudo haber abordado otros aspectos que sigue dejando a la autonomía de la unidad de las partes. Y uno de los aspectos, últimos conceptos que digo, del proyecto de ley que me parece que también va a ser foco en la doctrina de la jurisprudencia,
y va a ser objeto de análisis. Como decía el doctor Federico Rosemont, el proyecto de ley reconoce el derecho de negociación colectiva, de negociación de condiciones de trabajo a los trabajadores de la plataforma. No habla de organizaciones sindicales. O sea, si nosotros vamos hoy a la ley de negociación colectiva, el sujeto hábil de la negociación colectiva es un sindicato. Aquí habla de trabajadores de aplicaciones. Segundo tema que va a generar el debate en este tema colectivo, que me parece muy interesante, es que hoy, con la ley de negociación colectiva, los convenios producen efecto, o sea, superan y perforan la negociación de empresa y generan efectos erga omnes para todas las situaciones contextuales. Aquí habla de que el convenio, y además para todos los trabajadores. Hoy la ley de negociación colectiva dice que si una organización sindical o un grupo de trabajadores negocian condiciones de trabajo con una empresa, rigen para todos los trabajadores de la empresa. Mientras que el proyecto de ley habla de que las condiciones que negocie este sindicato o grupo de trabajadores solamente alcanzan y aplican a los firmantes del acuerdo, lo cual también abre, me parece, una linda línea de debate, que la dejo abierta acá para distinguir a un compañero, sobre el proyecto de ley, que perfora cosas que veníamos hablando de hace años en determinados criterios o caminos que hoy han sido sinuosos. Paro y muchas gracias. Habrá segunda intervención, doctor Durán. Muchas gracias por su primera intervención en esta mañana. Hay una moción de orden para que en la próxima actividad le coloquemos un mástil con la bandera de Nacional. Sería inspirador para mí. Bueno, vamos a darle la palabra ahora para los próximos 10 minutos a la doctora Verónica Escabone, ministra del Tribunal de Relaciones del Trabajo de Primer Mundo. Bienvenida. Bueno, buenos días para todas y todos. Soy ministra del Tribunal de Apelaciones de segundo turno, pero simplemente una breve aclaración. En primer lugar, el agradecimiento por la invitación, porque siempre es un honor, pero también una satisfacción poder compartir estas instancias, además de los prestigiosos panelistas que me acompañan, en estos temas que son de debate diario para nosotros los jueces, y poder intercambiar con otras organizaciones me parece muy enriquecedor. Lo otro que quiero aclarar, también de orden como el doctor Durán, es que si bien estoy designada por el Poder Judicial para estar en el día de hoy, todo lo que diga va a ser el título exclusivamente personal y obviamente no compromete en nada a la organización a la que represento. Yo había preparado un PowerPoint porque como soy docente a veces me gusta como para que queden claras las ideas, digamos. Algunas cosas las voy a ir pasando porque ya las dijo el doctor Durán, con quien desde que era juez de instancia no recordaba su verborragia, digamos, que supe disfrutar en audiencias. Bueno, yo quería partir como a modo de introducción de algunas ideas o premisas básicas para poder quizás abordar el tema y acercarnos al tema. No voy a decir nada novedoso, porque además ya lo han dicho quienes me precedieron en el uso de la palabra, si digo que la economía digital en el mundo del trabajo ha causado un impacto, ¿verdad? Sobre todo en los últimos años la expansión que hemos visto es realmente impresionante, lo que creo además se ha visto agravado o aumentado, digamos, con el tema de la pandemia del COVID-19. Me quedo con una expresión de Federico en cuanto a que, si bien en este ratito nos vamos a centrar en las dos, la economía de plataformas, lo que la OIT llama plataformas localizadas, existen un sinfín de empresas que prestan servicios a través de otro tipo de medios tecnológicos que abarcarían también esta realidad. Frente a este impacto, la primera pregunta que yo me hago y les hago es, bueno, ¿cómo estos cambios afectan al derecho de trabajo? Un poco lo que planteaba el doctor Durán. A mí me parece que estas realidades, que obviamente afectan al derecho de trabajo y le demandan una flexibilidad y una necesaria adaptabilidad, estamos de acuerdo que no podemos transportar los conceptos de principios del siglo XX a la realidad que tenemos hoy, sería absolutamente descabellado. A mí me gusta mucho citar en mis sentencias una frase de Perelman que dice que cuando el derecho no se interpreta con razonabilidad no es derecho, y creo que esto es un poco la misma idea.
Si bien yo creo que necesitamos una necesaria adaptabilidad, y esto ya lo decía Barbagilata en el año 95, cuando hablaba del particularismo del derecho laboral y hablaba de esta flexibilidad, de esta permeabilidad que tiene el derecho del trabajo frente a los cambios, no creo que estemos realmente, lo digo, frente a un nuevo problema. Los desafíos que nos impone la economía de plataformas, yo creo que se la impusieron al derecho del trabajo otros cambios a lo largo de la historia, de la reciente y de la no tan reciente. Lo que sí estamos enfrentándonos es decir, este es un problema añejo que requiere sí nuevas soluciones. En eso creo que estamos todos de acuerdo. Y esto me lleva a otra interrogante que planteaba el doctor Durán, si estas modalidades de trabajo, estas nuevas modalidades de trabajo, ponen en crisis el concepto de subordinación jurídica como elemento distintivo para determinar en qué casillero yo incorporo un vínculo, si como relación dependiente o como trabajo autónomo. El tema de si la subordinación está o no en crisis, la subordinación jurídica como criterio distintivo, diría yo que abre como dos grandes vertientes, tanto doctrinaria como jurisprudencialmente. Para algunos, y en lo que refiere al tema de las plataformas digitales o de los trabajos prestados a través de estas plataformas, la subordinación jurídica es insuficiente y lo que se requiere es un abordaje específico que no es captado por los conceptos tradicionales. No tenemos cómo llegar a estos trabajadores con los elementos que tenemos hoy con el derecho del trabajo actual. En otra posición, las categorías e indicadores clásicos se mantienen vigentes y se aplican para este caso con la necesaria adecuación. No es la primera vez que el tema de subordinación jurídica sí o subordinación jurídica no como criterio útil de distinción se plantea. Cuando se dicta la recomendación 198, de la que voy a hablar un poquito más adelante, en el año 2006, ya autores como Hermida o como Barreto planteaban que había que olvidarse del tema de la subordinación jurídica y pensar en la subordinación económica como criterio distintivo. Y esto es muy importante porque son conceptos distinguibles y porque si nos vamos a centrar en la subordinación económica exclusivamente como criterio distintivo, está claro que estamos corriendo las fronteras de protección del derecho del trabajo hacia zonas que actualmente no abarcan dicha protección. Hay muchos trabajadores autónomos que pueden tener dependencia económica o puede haber subordinación económica, pero no haber la subordinación jurídica. Entonces, a mí me parece que ahí hay un punto que es interesante que podamos tener claro. Yo no tengo dudas que la subordinación de jurídica de la que hablaba Barassi en el siglo XXI, en el siglo XX, el modelo Taylor-Fordista, digamos, de la empresa clásica, no nos va a permitir solucionar los problemas de las plataformas. Pero también creo que con un concepto ayornado a la nueva realidad, como vamos a ver, es posible la utilización como criterio distintivo. Es más, en el Uruguay actualmente tenemos sentencias de los tres, en Uruguay tenemos 4 tribunales de apelaciones, tenemos sentencias respecto de Uber exclusivamente, no hay respecto de los riders o deliveries, pero sí respecto de Uber, los 3 de los 4 tribunales ya se han expedido, entendiendo que en esos casos concretos hubo laboralidad. Y esos tribunales, al igual que las sentencias de primera instancia, que son algunas más, que también entendieron que estábamos frente a una relación dependiente, tomaron la subordinación jurídica con mayor o menor atenuación, pero tomaron la subordinación jurídica como criterio distintivo. Y venimos hablando de la subordinación jurídica, y a mí me parece que es importante determinar qué es la subordinación jurídica y qué entendemos por subordinación jurídica. Yo ahí les traje un concepto de Pla Rodríguez, que es como nuestro amarra, digamos, es el maestro en derecho laboral, no solo en Uruguay. Y a mí del concepto de Pla Rodríguez de subordinación jurídica me interesaba destacar 2 aspectos. Por un lado, dice Pla, la subordinación jurídica es la posibilidad para una de las partes de imprimir, cuando lo crea necesario, una cierta dirección a la actividad de otro trabajador. Es decir, que basta la posibilidad del empleador de ejercitar su poder de dirección sobre la actividad del trabajador, aunque esto no se concrete.
¿Y por qué me parece interesante este concepto que Pla escribió hace muchísimos años? Porque en la señera sentencia del Tribunal de California, que es la primera que se dictó en el caso Uber, lo que el tribunal estadounidense resalta es que no importaba tanto el control que se ejerciera, sino el control que la empresa se reservaba a ejercer. Y para mí eso es lo que dice Pla acá, es la posibilidad de la empresa de ejercer ese control. El otro punto de la subordinación jurídica que a mí me parece interesante para destacar, que resalta Pla, es que las formas de manifestarse esta subordinación o este poder de decisión son múltiples, según la índole de las tareas, la capacidad del trabajador, el lugar donde se presta la labor, la antigüedad de los servicios y muchas otras condicionantes que determinan que este poder de dirección de imprimir estas directivas se preste con mayor o menor intensidad. El tema de determinar cuándo un vínculo, lo hablábamos hoy antes de empezar, es o no laboral, es una cuestión que siempre es un dolor de cabeza para los jueces. Siempre. Siempre es una palabra que a mí no me gusta utilizar. En la gran mayoría de los casos es un dolor de cabeza para los jueces. Porque hay muchas cuestiones muy híbridas, en las que hay elementos para un lado o para otro, y en los que los vínculos se traban de tal manera que complejiza. Y esto excede a las plataformas digitales. No sé si se entiende el concepto, digamos, esto no tiene, es un tema complejo y de difícil resolución en la mayoría de los casos que nos enfrentamos. Bueno, yo quería partir como de ese preámbulo. Entrando ahora a cuáles son los indicadores que valoramos en general cuando nos enfrentamos a una relación laboral y que desde ya les anticipo también están valorados en las sentencias que entienden que en Uber hubo relación laboral. Cuando los jueces tenemos que resolver estos temas, muchas veces explicitamos estos razonamientos que yo les voy a hacer, o a veces implícitamente los hacemos en nuestras cabezas y de ahí llegamos a las conclusiones. Lo primero que hay que tener en claro es que Uruguay no tiene una norma interna que especifique cuándo hay relación laboral en ningún caso, ni qué relevancia tiene la subordinación jurídica, ni qué es la subordinación jurídica. Eso no existe. Lo segundo que hay que tener en cuenta, me parece, es que el derecho al trabajo tiene protección constitucional. La Constitución nos protege a todos los habitantes de la República en el ejercicio del derecho al trabajo y también protege o garantiza la libertad de elegir bajo qué modalidad yo quiero prestar ese trabajo. ¿Cuáles son los elementos que tradicionalmente los jueces relevábamos, les diría, hasta el año 2006, que irrumpe la recomendación 198 de la OIT de la que voy a hablar ahora? Bueno, que la relación tenía que tener actividad personal, tenía que ser remunerada, tenía que prolongarse en el tiempo, tenía que ejecutarse con agilidad de los riesgos, lo que asumía el empleado. Para determinar cuándo se daban todos estos elementos, los jueces decíamos, que lo decía hoy Pablo, hay que estar a lo que pasa en la realidad, sin importar el rótulo o la calificación que las partes le dieron. Si usted, señor, yo contrato con Fernando y decidimos que es un arrendamiento de servicios, pero durante el transcurso de esa relación quedó claro que se daban estos elementos, estamos frente a una relación laboral. Era ni más ni menos que lo que llamamos la aplicación del principio de primacía en la realidad, que no es un principio solo laboral, es un principio que vemos en muchas otras materias. En el año 2006, la OIT, y luego de una serie de un contexto histórico particular al que no me voy a referir porque excede este trabajo, dicta la recomendación número 198. La recomendación no es un convenio colectivo, pero por lo tanto no requiere aprobación alguna, pero los jueces lo aplicamos desde hace mucho tiempo, previo a las plataformas digitales, porque entendemos que en tanto no hay norma interna, la recomendación puede ser aplicada como doctrina más recibida por imperio de la Constitución del artículo 332. Esto es una síntesis de la fundamentación porque aplicamos la recomendación 198, porque no me daría el tiempo sino para esto. De la recomendación 198 a mí me interesa destacar cuáles son los mecanismos que la recomendación trae para la determinación de la relación laboral. Nuevamente, el principio de primacía de la realidad que ya estábamos aplicando en cuanto a que hay que estar a los hechos relativos a la ejecución del trabajo con prescindencia de la calificación hecha por las partes. El segundo punto que me interesa destacar de la recomendación 198 es que promueve la consagración de presunciones legales
es decir, que existan en la normativa interna presunciones que establezcan cuándo estamos o no frente a una relación laboral. En consonancia con esta línea, el artículo 13 de la recomendación establece una serie de indicadores que no son taxativos, es decir, podría haber otros que la recomendación no está considerando, y que bastaría con que se dieran algunos de ellos para que efectivamente estemos frente a una relación laboral. A modo de ejemplo, la recomendación 198 hace referencia a que el trabajo se preste bajo las órdenes de alguien, que se esté inserto en la organización, que haya suministro de materiales, que se cumpla con un horario, que se tengan algunos beneficios laborales. Son varios los indicadores. Y lo cuarto que me interesa destacar de la recomendación es que refiere a la subordinación o dependencia como un elemento muy importante para distinguir el trabajo autónomo del dependiente, pero no la califica, no dice subordinación jurídica, dice subordinación a secas. Bueno, y ahora sí vamos a llegar al fenómeno. ¿Cómo voy de tiempo, Fernando? Estamos ahí. Bueno, hago un planeo del fenómeno Uber como para tener una idea y después tenemos otra intervención. Tú me decís, igual les dejamos por la mitad Uber y les dejamos la sorpresa. Yo, lo que era imposible en este breve tiempo, traer todas las sentencias y desmenuzarlas, así que lo que yo hice fue hacer como una sistematización de los argumentos de las sentencias, como para que ustedes tuvieran una idea, un paneo general. El primer elemento que yo creo que las sentencias se vertebran, digamos, sobre una estructura, una columna vertebral que está dada por: hay inserción de estos trabajadores en la organización de la empresa, hay subordinación y hay ajenidad. Estos me parece que son como los tres elementos. Después hay otros factores que van y vienen. Y les diría que un cuarto elemento para mí que se da en algunas sentencias es: la actividad personal puede llegar a no presentarse en algunos casos e igual estamos frente a una relación laboral. Ese sí es un tema debatible, interesante y diría yo, cuestionador. En cuanto a la inserción de los conductores en la organización de la empresa, la sistematización que les hago es, bueno, la mayoría de las sentencias entendieron que Uber era una empresa de transporte y no de tecnología, y por lo tanto el servicio prestado por los conductores estaba dentro de la organización de esta empresa. Quienes no entendieron o quienes no se refirieron a si Uber era una empresa de transporte, que fue la primera sentencia de segunda instancia del tribunal primero, dijeron que esto era irrelevante, que no era lo que importaba. Para quienes sí Uber es una empresa de transporte, lo que valoramos es que el servicio de Uber carecería de razón sin el servicio que prestan los conductores, porque los propios testigos de Uber admiten que no solo la empresa brinda el servicio de intermediación entre conductor y usuario, sino que también presta toda una plataforma de cobro y pago del servicio, y porque las ganancias no dependen de la comercialización de la aplicación, sino de la cantidad de viajes, porque es Uber además quien fija las tarifas y el que sin ninguna injerencia de los conductores. Estoy haciendo una síntesis, pero como alocada, diría, ¿no? Pero bueno, para que se queden con un paneo, con los titulares. El segundo elemento es el de la ajenidad. Lo que en las sentencias dijimos es que hay ajenidad en los frutos, justamente por este tema, porque el conductor no fija las tarifas, y si bien asume diversos costes, el elemento neurálgico para prestar la tarea, que es la app, la brinda la empresa. Y también hay ajenidad en la marca, porque el conductor no puede introducirse en forma independiente ofreciendo su propia marca, digamos. El conductor se conecta con usted, usuario, con la marca Uber. Yo me conecto con él porque es Uber, porque es un conductor Uber. El tercer elemento es el de la subordinación, que tiene un doble análisis. Por un lado, la exteriorización del poder de dirección, y por el otro, si hay o no libertad. La libertad de la que el doctor Durán hablaba sobre que los trabajadores quieren este tipo de trabajo. En la segunda intervención yo voy a hacer una apreciación al doctor Durán, pero no en esta, si no nos vamos. Bueno, les decía, la exteriorización del poder de dirección del empleador, un poco lo que también hablaba Federico. Está claro que esa exteriorización ha variado. No tenemos un empleador corpóreo, no tenemos una persona física, tenemos un algoritmo, pero también está claro que ese control es muy intenso y es cada vez mayor. Es permanente, y en muchos casos, en el caso de Uber,
hay una gran incidencia de la calificación de los usuarios para ejercer ese control. Este tema que Federico planteaba del proyecto, entre proyectos, me parece muy interesante, que es el tema de la falta de transparencia en cómo se dan esas calificaciones y en la imposibilidad de quienes son calificados de ejercer su derecho de defensa, porque eso involucra derechos humanos fundamentales que además están en debate a nivel mundial. Y por otro lado, la libertad en la ejecución del contrato. Lo que los tribunales hemos dicho que la libertad debe mirarse al momento de la ejecución y no cuando me puedo conectar o desconectar, sino que durante mi conexión yo carezco de ese factor de libertad. Tengo algún elemento más para hablar sobre, pero lo dejamos por aquí. Muchísimas gracias, doctora, por su intervención. Para completar la primera ronda de intervenciones, le damos la palabra al doctor Diego Yarza, en representación de la Cámara de Comercio y Servicios. Bueno, muchas gracias. Antes que nada, agradecer por la invitación. Todos ustedes, como siempre, nos invitan a la Cámara de Comercio. La verdad que el agradecimiento y sinceramente por este panel, muy buenos profesionales, y para mí, digamos, es un honor el poder compartir, digamos, esta mañana con ustedes. Sinceramente, cuando empecé a preparar la charla, no les voy a mentir, me hice un esguince de cerebro. Es así. ¿Por qué? Porque acá no solamente está en juego temas tecnológicos, plataformas digitales, que tiene que ver con el derecho informático, sino también con el derecho laboral y, digamos, también con el derecho de la propiedad intelectual. Estamos hablando de plataformas, estamos hablando de software, estamos hablando de que hay intrínsecamente un intangible. Entonces, esta mirada, si bien yo represento a la Cámara de Comercio y Servicio de Uruguay, aún no se tiene una posición institucional al respecto del proyecto de ley, pero bueno, voy a dar, digamos, una perspectiva netamente personal de, bueno, cómo uno ve como profesional del derecho este tipo de proyectos, de artículos. Para empezar, y que tengan en cuenta, los temas estos de avances tecnológicos y demás comenzaron históricamente, digamos, como un hobby. Hoy lo pueden ver con Facebook, no sé si han leído libros de emprendedores y demás, como un hobby que, además de la actividad personal que tenía la empresa, su tiempo libre se dedicaba, digamos, a estos temas. Después eso llevó a que se elija y se opte, decir, no, mirá, me sirve más seguir por este camino de la tecnología que por el camino tradicional o clásico de lo que es el empleo dependiente. Y ahí, bueno, comenzó a desarrollarse lo que hoy en día estamos, que es un avance tecnológico impresionante, y que la pregunta que realmente me hago, y en esto la Cámara de Comercio está de acuerdo, porque siempre nosotros siempre defendemos lo que es la libertad de comercio en su máxima expresión, es si verdaderamente es necesaria una regulación al respecto. Eso es la primera pregunta que deberíamos de pensar, porque como todo avance tecnológico no es, digamos, para siempre, o sea, la tecnología va cambiando, puede quedar obsoleta, y es por eso que a veces los operadores del derecho, algunos de los que estamos acá, o todos los que estamos acá, cometemos a veces el error o la equivocación, y los legisladores también, de a veces darle una rigidez al derecho laboral que va hoy en día por otro camino, que es el de la flexibilidad. Entonces, esa es, digamos, la primera apreciación que tengo. Sí, evidentemente nosotros estamos teniendo instrucciones no por un empleador o por una persona física, sino a través de un algoritmo, y nos ha pasado a todos ustedes también. No sé si ustedes se acuerdan de
¿qué hicieron o cómo hicieron ustedes el procedimiento para vacunarse contra el COVID? Fue todo por una app, la app les dijo cuáles son sus datos, dónde tienen que ir, a qué hora tienen que ir. Bien, entonces, estos temas son temas, digamos, que evidentemente, ahora voy a pasar a hablar un poquito de la articulación del proyecto, evidentemente trae, digamos, una incertidumbre, y yo me hago la pregunta también en el ciberespacio, si en el ciberespacio existe lo que es una relación de trabajo tradicional. Hasta me pregunto, ¿existe una relación de trabajo en el ciberespacio? ¿O no? En lo que tiene que ver con el proyecto de ley, a mí me gustaría distinguir dos cosas. Primero, distinguir lo que es, dividirlo en dos el proyecto, lo que es el trabajo de los autónomos de lo que es el trabajo de los dependientes, porque hace esa distinción. Respecto al trabajo de personal dependiente, me parece que es un buen proyecto, porque dice o da, digamos, un salario mínimo que se debería tener en el caso del valor hora, establece también el régimen semanal, que como decía el doctor Pablo Durán, es algo que ha sido controvertido, digamos, controvertido en estos últimos 15 años, porque esto tiene más de 100 años, estaba en la misma bolsa, en la misma jornada semanal para industria, comercio y servicio, después en el año 34, si mal no recuerdo, sale de esa bolsa, 48 horas de esa bolsa sale el comercio y queda con 44, y eso perduró sin ningún tipo de problemas hasta el 2010 prácticamente. Y después empezaron ciertas doctrinas de decir que los servicios tendrían que ir por el 44 porque había un vacío. Y yo entiendo que no hay ningún vacío, ¿no? Que se sacó de la bolsa 1, pero los otros quedaron en esa bolsa. Pero fuera de eso, que me parece que es un tema bueno y positivo, el proyecto establezca 48 horas de la jornada semanal y poder un poco también ayudar a que ese debate, si hay un vacío o no hay un vacío, pueda, digamos, finiquitar de una vez. Me da la sensación de que tiene aspectos, no sé si siguen criticables, pero sí mejorables en lo que tiene que ver con el personal autónomo, ¿no? Yo no lo llamaría trabajador, porque una de las preguntas es si la persona autónoma es un trabajador o no, o es un empleador. ¿Qué es? Porque formalmente es una empresa, puede ser una empresa personal, freelancer, un autoempleo, pero sin embargo sabemos de que hay ciertas precariedades que se dan en la realidad que hacen que esa persona, como decía acá, si bien jurídicamente sea independiente de cierta empresa, puede ser dependiente económicamente, ¿no? De lo que veníamos hablando. Entonces, lo primero que quisiera destacar es el artículo 2, que habla de definición de plataforma digital, que me pareció bastante novedoso que haya una definición, porque las definiciones que se han tenido respecto a plataformas en otros países van variando. Y esta definición que trae, que la tengo acá, que dice, la voy a leer, que dice, hasta el artículo 2. A los efectos del presente ley se consideran plataformas digitales los programas y procedimientos informáticos de las empresas. Y cuando habla de las empresas, acá hay un primer problema, que si estamos hablando de lo que se habla en el resto de los artículos, pero justo en este no me pregunten por qué no se estipuló expresamente, son de las empresas titulares de las plataformas. ¿Por qué? Porque puede suceder que hayan empresas que licencien plataformas, pero que no sean titulares, no sean empleadores. Y eso pasa. Entonces, ¿están alcanzados o no están alcanzados por este proyecto? Esa es la primera pregunta. La segunda cuestión, cuando habla de que las plataformas son programas y procedimientos informáticos, ¿no? Ahí también me genera una pregunta, y es, estamos hablando, por ejemplo, un POS, ¿no? Un POS que se utiliza como una plataforma de pagos y que lo utiliza el trabajador. Una empresa que crea esos POS va a ser responsable por los accidentes laborales
y la salud laboral de todos los trabajadores de todas las empresas que utilizan Sophos? Esa es la otra pregunta que también le hago, porque según el proyecto, si está incluida, tiene que ser responsable. Y también estoy en contra de algo que dice la exposición de motivos, que la exposición de motivos dice: la consolidación del paradigma de la organización profesional está produciendo y seguirá ampliando su impacto real y negativo respecto de las condiciones de trabajo. Si las plataformas digitales fueran algo negativo para las condiciones de trabajo, ¿no? Y eso es algo que también Pablo hablaba. ¿Realmente es algo negativo? ¿Verdad? Es negativo eso, porque sinceramente, ustedes saben lo que es emprender en este país, en un mercado tan pequeño, porque plataformas como las que tenemos están regulando este proyecto. Muchas nacieron acá, con emprendedores uruguayos, que no solamente hicieron esto, hicieron que una cantidad de personas pudieran tener un ingreso, que antes no lo tenían. Y sin ese ingreso, esas personas, ¿dónde estarían ahora? Bien, entonces, que ya la exposición de motivos me diga que sea algo negativo, yo eso, digamos, ya de por sí no lo comparto y no sé por qué surge esta concepción como negativa. ¿Que puede ser una condición menos mala? Sí. Ahora, yo les pregunto, ¿la precarización de los delivery, la precarización de demás, existen desde ahora, desde que nacieron las plataformas estas? No, estaban desde mucho antes. Es más, yo les diría que hay menos precarización ahora con las plataformas que las que había antes. Ustedes sabían los avisos de los chicos de BID que establecen, no se necesitan delivery, se necesitan ecomotos, personas con moto, con esto, a lo que es ahora que muchas, y Pablo que ha estado conmigo en el Consejo de Salario, pagan seguros en las motos y pagan otros tipos de condiciones laborales que tienen que ver también con el funcionamiento y la operativa de aquel libre que tiene que llevar, digamos, la mercadería. Entonces, ahí es otro punto a lo que me quería referir. Bueno, después hay otro tema que me parece que no queda muy claro, que es el tema de lo que es el giro principal que tiene la plataforma, o el giro principal de las empresas titulares de esa plataforma. El giro principal, para mí, es la intermediación, de que hablar. Ahora, ¿qué concepto le damos a la intermediación? Recién la doctora estaba hablando del caso Uber. Yo a Uber, para mí es una empresa de intermediación, para mí no es una empresa de transporte. ¿Por qué? Simplemente porque no tiene vehículos. ¿Cómo puede ser una empresa de transporte alguien que no tiene vehículos acá? Un Uber Eats, entonces, tendría que ser un restaurante. No tendría, digamos, demasiado sentido, solamente porque gestiona los pagos, solamente porque pone las condiciones de direccionarle a dónde tiene que ir el pedido. Me da la sensación de que, bueno, que ahí hay temas en los que el tema de la subordinación y la autonomía, hay algunas ripideces y generalmente termina una valoración por el juez que tiene que decidir, bueno, yo acá veo que hay 5 indicios de trabajador autónomo y 3 indicios de trabajador subordinado. Bueno, voy a tener que valorar y ver qué valor le doy a cada cosa. Bueno, como hay 3, capaz que me tiro al que es subordinado, pero ¿qué hago con los otros 5? No sé, estoy tirando ideas de temas que no me competen a mí, sino que son de valoración de los jueces. Después, en lo que tiene que ver con el ámbito de aplicación, hay algo muy novedoso que da un concepto de trabajador. El artículo 3 da un concepto de trabajador que creo que no sé si teníamos algún otro concepto definido por ley de lo que se entiende por trabajador. Bueno, acá lo tenemos. Y que el mismo concepto de trabajador refiere al prestador del servicio sin importar si es dependiente o si es autónomo. Lo cual, eso, como les acabo de decir, es algo controvertido, porque aquel que tiene una empresa unipersonal y demás formalmente, digamos, es una empresa. Entonces, otro tema que tiene que ver y es muy importante
estuve viendo es el tema de los algoritmos, que mencionaba también el doctor Rosenbach. Porque las plataformas tienen prestigio, tienen importancia por dos temas. Primero, por las bases de datos que llevan, y segundo, por el algoritmo que utilizan, que es lo que le da el valor agregado, que es lo que da el valor real a la plataforma. El algoritmo, digamos, lo que toma es una cantidad de datos que hay en la vuelta y te sirve, por ejemplo, si uno tiene un teléfono, un reloj pulsero, lo que sea, que uno tiene que correr determinados kilómetros, después además ese algoritmo dice, bueno, pero además con esto yo ya te puedo saber cuántas calorías quemaste, cuántos pasos diste, ¿no? Entonces, esos algoritmos son los que le dan, digamos, el valor real, y ese valor real tiene que ver también con lo que yo le decía hoy, con el derecho a la propiedad intelectual. ¿Bien? Entonces, no podemos hacer, como dice el proyecto de ley, de que se le deba decir a los sindicatos en qué consisten los algoritmos, porque hay una confidencialidad y un derecho de autor a esto, ¿no? Intrínseco, que hace inviable que se pueda, digamos, exponer lo más valioso que tiene la plataforma, que es exponerlo a lo más valioso. Vamos ya en un minuto. Y después, bueno, me parece que en cuanto a la reputación digital, que también es otro de los grandes temas, me da la sensación de que también colide y puede hasta llegar a violar el derecho que tienen los consumidores de realizar. Un derecho del propio consumidor que tiene que valorar el servicio. No me llegó el delivery, no me llegó tal cosa. Bueno, yo tengo todo el derecho, como consumidor, de poder dar mi valoración y explicarla porque yo contraté el servicio. No es que lo haga cualquiera, no. Lo hace solamente quien lo contrató. No es abierto a todo el mundo como si fuera un foro público. No. Entonces, me parece que ahí colide también con los derechos del consumidor. Ya los tenemos consagrados en las relaciones de consumo. Y me parece mucho más importante eso que si la evaluación es buena o mala. Entonces, y por último, me quiero hacer referencia a lo que decía Pablo hoy respecto a, digamos, esa condicionante que se le da al personal autónomo respecto a no solamente el tema de la seguridad social con el monotributo, me parece bárbaro, no hay ningún problema. Con lo del accidente de trabajo, ahí yo tengo serias dudas, porque está también, quieras o no, el proyecto de ley está otorgando una cantidad de indicios que tradicionalmente se usaban o se utilizaban por los operadores de derechos para decir que hay una subordinación, y si lo está trasladando a los autónomos, y después con un parrafito, un artículo que te dice, bueno, pero esto no se debería utilizar como indicio. Pero eso, después cuando vaya a un juzgado, se va a utilizar como indicio porque es lo tradicional y lo clásico que nosotros tenemos en el derecho laboral y nos tenemos que referir a la normativa, y las normativas son muchas, no solamente. Y tiene que ver con la negociación colectiva, con el tema de la negociación colectiva. Ahí yo creo que la primera pregunta que me hago es, bueno, si va a tener derecho a la negociación colectiva, el trabajador autónomo lo va a hacer como una organización empresarial o como una organización de trabajadores. Que para mí no cumple con la calidad de trabajador. Además, debería estar por fuera del derecho de trabajo, que en la exposición de motivos lo dice, cuando se considera al personal autónomo. Y lo segundo es el efecto que se le da a ese convenio o a ese acuerdo que se realiza. Porque el efecto hasta ahora, como sabemos, es por sector de actividad, efecto orga omnes, para todo el país, para todos los delivery del país, no para el delivery de tal plataforma específicamente. Bien, y aquel que no lo firma, entonces no le rige, y aquel que firma sí. Entonces, creo que eso no hay una ecuanimidad. Pero bueno, lo dejo por acá y después vamos con el argumento de mensaje luego. Recordar un poco el suspenso este lado de la mesa porque seguir el debate. Quiero terminar con la doctora. Bueno, sigo yo entonces. Yo quería retomar entonces los indicadores neutros con el tema de la subordinación, porque nos quedó un poquito rápido y quizás sea el tema del debate principal.
Como yo les decía, las sentencias en general se enfocan en un doble análisis. Cómo se exterioriza en estas plataformas el poder de control y si existe o no la libertad de la que así se hace gala, digamos. En cuanto al primer punto, yo resalto que lo que las sentencias destacamos es que hay un nuevo tipo de control que no se muestra a través de una persona física, sino mediante espacios virtuales. Y quiero hacer una aclaración. Las sentencias que tenemos en este momento de Uber han basado la prueba en las propias cláusulas contractuales, que son cláusulas redactadas por la empresa, y en testigos dependientes de la empresa. Esa es la prueba con la que nos hemos movido, digamos, porque de las propias cláusulas del contrato que se hace firmar cuando uno baja la aplicación y quiere prestar su servicio como conductor, surgen todos estos elementos. El doctor decía hoy, bueno, el tema de que yo como cliente tengo la posibilidad de calificar, existe, porque está pautado así contractualmente, que la empresa también me desconecta sin darme ninguna explicación porque tengo una calificación que no es buena. Entonces, porque en contrapartida, yo como prestador del servicio, sin entrar a calificar, también tengo derecho a decir por qué me están desconectando de manera unilateral sin siquiera darme el derecho de defensa, que es un poco lo que plantea el doctor cuando habla del anteproyecto. Y en cuanto al grado de libertad de los conductores, que yo ya les dije, lo que en las sentencias hemos dicho es que lo importante es ver cuando se conecta a la app realmente si existe este grado de control. Yo quiero traer un informe de la OIT del año 2021 en que se entrevistaron a un sinnúmero, a nivel mundial por supuesto, sobre trabajo sostenible, en que se entrevistó a un número muy importante de empresas que prestaban servicios por plataformas y a sus trabajadores. Y la OIT concluye que los trabajadores conductores de estas plataformas trabajan un promedio de 65 horas semanales y quienes hacen delivery 59 horas semanales. Este punto también se repite en Uruguay en una investigación que ha hecho la UDELAR, también mediante entrevistas de campo, en que el volumen de horas que estos trabajadores destinan a las aplicaciones es altísimo. Siempre escucho que en Uruguay tenemos el decreto de la Junta Departamental para Uber que nos limita en 8 días o 12 alternadas. Esa idea romántica, voy a poner entrecomillado, de que esto era un agregado que yo tenía para complementar mis ingresos o que entro y salgo cuando quiere, no parece ser así por las investigaciones de campo que se han hecho, porque si uno no trabaja esta cantidad de horas, no genera el ingreso mínimo para poder solventarse. Entonces me parece que tampoco podemos mirar la realidad descontextualizada. Los otros elementos que hemos valorado es que el trabajo es prestado principalmente en beneficio de otro. No hay duda que el conductor de Uber tiene una ganancia, pero no hay duda que Uber también tiene una ganancia y ese indicador de la recomendación 198 se cumple. Hay onerosidad, entonces se paga una remuneración mensual sobre bases que el conductor desconoce hasta el momento que Uber le deposita, porque quien acepta un determinado viaje no sabe cuál va a ser la tarifa final que va a cobrar, y esto lo dice el contrato. Durabilidad en la contraposición, porque en general no son vínculos ocasionales, sino son vínculos que duran un montón de tiempo. Después hay una serie de indicadores que yo califico como neutros, y que la empresa ha hecho hincapié, es la falta de exclusividad. La falta de exclusividad en tiempos de multiempleo hace muchos años que para los jueces laborales no tiene ninguna relevancia. Yo no veo que los médicos que tienen múltiples empleos, cuando no está controvertida su relación de dependencia, alguien haga hincapié en que trabajan en varias mutualistas a la vez y que por eso no pueden ser trabajadores. Creo que ese elemento es totalmente irrelevante. Lo segundo, la no reclamación durante varios años. En esto la jurisprudencia está dividida. Yo pertenezco al sector que opina que es relevante valorar cuál ha sido la conducta de un trabajador durante años, si no ha reclamado y las razones, pero acá hablamos de contratos de 2 o 3 años, no tienen gran extensión, entonces en mi opinión ese elemento es neutro, como le he dicho. Y después el contraindicador, que es el de la actividad personal. Ese sí es un elemento complejo de resolver. Porque, ¿qué pasa? De acuerdo al decreto de la Junta Departamental, los conductores de Uber pueden tener conductores asociados. Es decir, que el mismo vehículo puede ser manejado por más de una persona. Eso, históricamente, es un obstáculo a superar porque, efectivamente, el tema de la actividad personal es un indicador de laboralidad. Y cuando esta no está, en general nos permitía descartar la laboralidad. Acá las soluciones jurisprudenciales se han ido por
tres caminos. Por un lado, quienes han entendido que ese solo indicador no tiene el peso suficiente o el contrapeso suficiente para desvirtuar el peso de los restantes. Yo acá hago una pequeña aclaración a lo que decía el doctor Yarza. Cuando los jueces tenemos que valorar que no es solo en la relación laboral, hay un montón de institutos en que los indicios no son importantes, tenemos que valorar si se da o no tal figura por indicios. No lo hacemos por el número, lo hacemos por el peso de los indicios. De repente yo tengo 2 indicios para este casillero y 5 para este, pero la relevancia de estos 2 es muchísimo más importante que la de estos 5, digamos. Por ahí pasa nuestro razonamiento. Les decía, en la actividad personal, la segunda postura que se dio jurisprudencialmente es que si bien esta posibilidad de sustitución se marcaba en el contrato, no se había dado en la práctica. Este trabajador nunca había tenido un conductor asociado y siempre había desempeñado él personalmente la actividad. Y la tercera postura es que si bien había 2 conductores registrados y los 2 habían ejercido, los 2 habían conducido el vehículo, había cuentas separadas y Uber tenía clarísimo cuánto tiempo conducía uno, cuánto tiempo conducía otro, y el vínculo, dijo la sentencia, no era entre ellos, sino que era con la empresa y con el vehículo registrado. Estas fueron como las 3 soluciones que se encontraron, que les relevo en las 4 sentencias de segunda instancia que se han dictado para el tema de la actividad personal. Yo simplemente, ya terminando, porque supongo que estoy en los 5 minutos, otra cosa, Fernando, no puse los números de las sentencias porque eso a veces resulta aburridor y pesado, pero no tengo ningún problema en enviártelas, más allá que sean de fácil acceso. A mí me parece que el gran desafío que tiene el derecho laboral hoy es por redefinir el alcance de su protección y determinar a quién y cómo protege. Y acá voy a tomar una frase de un autor joven que justamente dice esto, que es Bruno Sandri, que ha escrito sobre este tema de manera para mí más que acertada. El doctor decía hoy que estas plataformas brindan posibilidades, oportunidades, y yo no tengo dudas de eso, que pueden ser una gran oportunidad para trabajadores y también para empresarios, pero no están exentas de desventajas y creo que desconocerlas implica desconocer cuál es el fenómeno. En cuanto, también exentas de desventajas para las empresas. Hay plataformas que contratan trabajadores sin ningún tipo de regulación, basta que uno baje la app y ponga una motito a su servicio. Entonces ahí también hay una competencia desleal, quiero decir. Y supongo que en Uruguay, en esto ustedes me podrán contar mejor que yo, pero en el que las pymes son realmente la mayoría de las empresas, debe ser todo un desafío interiorizarse a la tecnología y de poder invertir en tecnología. Pero en lo que refiere a los trabajadores, y yo con esto sin pretender abordar el tema, los problemas atañen a la irregularidad del trabajo, a los ingresos, a la falta de un ingreso mínimo, a las condiciones de trabajo, a la desprotección social, a los riesgos asociados en el tránsito producto de la propia modalidad del trabajo, porque además no se olviden que van manejando y van atendiendo casi en forma permanente el celular. Porque si un delivery no acepta un pedido, eso puede repercutir en el ranking, ¿no? Ahí hay todo un tema de por qué no acepto, si no puedo explicar por qué no acepto, si me mandan a una zona roja de Montevideo, por ejemplo, y yo no quiero ir y no soy trabajador dependiente, ¿cómo manejo esta situación? Porque no tengo por qué explicar por qué no acepto. ¿Qué pasa si se me rompe el celular? ¿Cómo afecta eso en mi ranking? Son todas cuestiones que hay que poder entender. Y para terminar, yo quería citar también en este mismo informe de la OIT, en el que haciendo referencia a estos inconvenientes, lo que decía Federico hoy, el ejercicio del derecho de huelga, los accidentes, la rotura del equipo y demás, todas estas cuestiones que ya mencionamos, y en la OIT se aludía que hay una elevada proporción de conductores y repartidores de este tipo de plataformas que a través de aplicaciones mencionaba que sufría algún grado de estrés asociado al trabajo que estaba provocado, entre otras cosas, por la congestión del tráfico, la escasa remuneración, la falta de pedidos clientes, la excesiva duración de la jornada, el riesgo de sufrir lesiones laborales y no poder trabajar y no tener remuneración, y la presión para conducir rápido para poder llegar y adoptar otro pedido. Recordaba en la investigación de Uruguay, en que entrevistados, algunos delivery planteaban que había un comercio puntual al que ellos no querían ir porque los citaba media hora antes, los hacía esperar afuera y permanecían todo ese tiempo sin poder recibir otros pedidos y tampoco se podían ir, y que eso afectaba su ranking y afectaba sus ingresos.
Simplemente quiero cerrar con esta idea. No digo que puedan ser ventajosas, que puedan brindarnos muchas oportunidades. En Uruguay, acoto, la mayoría de los trabajadores, tanto de conductores como de deliveries, son hombres, es un trabajo claramente masculinizado y son migrantes. Es decir, que tienen alguna otra causal de vulnerabilidad que también los atraviesa. Entonces, me parece que no dudo de las oportunidades, pero no desconozcamos que tenemos mucho camino para recorrer aún, con o sin regulaciones, pero podremos debatir, en que para poder lograr que estos trabajadores también aspiren al trabajo decente del que habla la OIT, en el que todas y todos tenemos derecho. Muchas gracias, doctora, por su participación. Cinco minutos de intervención ahora para todos. Como pusimos en 5 minutos todas las ideas sobre este tema, que es un tema más súper personalmente apasionante, muy actual, objeto de mi tesis doctoral, así que pedí 400 páginas sobre este tema. Así que en 5 minutos es difícil resumir todo. Recojo guante de algunos comentarios del proyecto, que es absolutamente perfectible, mejorable, la idea de intercambiar ideas creo, entre todos los sectores sociales. Pero sí una breve referencia al contexto y los modelos de regulación o propuestas de modelos de regulación en el mundo, que se concretaron muy pocos, eso es el primer apunte. Pero si tuviera que clasificar a grandes rasgos ese modelo de regulación o propuestas, podemos dividirlo en 4 modelos. Un primer modelo donde se decanta por simplemente en esta temática introducir una modificación normativa del sistema perfectibles, evidentemente, en torno a lo que es trazar esa frontera, ¿no? ¿Cómo determinamos cuando estamos de un lado o otro lado de la frontera? Y ahí básicamente se suele proponer un modelo de creación de presunciones de laboralidad. Presunción de laboralidad que si no hay ley, no podemos crear jurisprudencialmente ni constitucionalmente. Y ahí hay dos ejemplos de países, uno es Estados Unidos, en el estado de California, que en el Código de Trabajo se incorporó una vieja sentencia del caso Dynamex, que es un test denominado ABC, que básicamente presume la existencia de una relación de trabajo siempre y cuando la empresa que contrata a ese trabajador no demuestre acumulativamente 3 cosas. La primera, que el trabajador no es controlado, o sea, que es libre de control y que es libre de dirección. La segunda, que el trabajador además que realice un trabajo que está fuera del núcleo duro de esa empresa, del curso habitual de su negocio. Y la tercera, que además que el trabajador se dedique en forma independiente y en forma habitual a un comercio o un negocio de la misma naturaleza que el que está prestando en ese caso. Y en muchos casos, en este tipo de empresas, con la aplicación de este test en Estados Unidos, no se ha podido demostrar lo contrario y se ha decantado por la laboralidad. Eso generó incluso en Estados Unidos una medida electoral, un referéndum para modificar este aspecto que triunfó finalmente, pero es un modelo de regulación. Segundo modelo, en esta misma línea, es el caso español. Se creó una presunción de laboralidad especial para el caso de riders, concretamente, con algunos requisitos, algunas presunciones que derivan de hechos concretos que hacen al observador presumir la existencia de la relación de trabajo. Y el tercer caso es justamente lo que mencionaba la propuesta directiva de la Comisión Europea, que también va por este lado. Pero también hay otro modelo, un segundo modelo. Recuerdo un proyecto de ley de Colombia en el año 2018 que murió absolutamente encajonado, que es la creación de una figura híbrida, una figura especial de trabajadores de las formas, ¿no? Que está a mitad de camino entre la protección del derecho de trabajo y la ausencia de protección, es decir, está por fuera del derecho de trabajo, pero le damos a una regulación especial, creando una regulación particular. Lo mismo pasó con un anteproyecto de ley, recuerdo de Argentina, que fue duramente criticado también luego de su presentación. Un tercer modelo, que quizás creo que es la tendencia comparada, que es la creación justamente de beneficios mínimos sin calificar. Y este ha sido justamente lo que mencionaba la idea de la reforma o referéndum de Estados Unidos en California y una propuesta italiana que se concretó finalmente también, donde se prevé una cobertura mínima, básicamente en caso de accidente de trabajo, beneficios en materia de seguridad social, etc. Y un cuarto modelo, quizás el más excepcional y creo que es el menos deseable, es el caso
de una calificación expresa de esta naturaleza jurídica que une ambas partes y que ha sido justamente la de excluirlo de la aplicación del ordenamiento jurídico laboral. Es el caso de Francia y el caso chileno. El caso de Chile que arranca a entrar en vigencia la ley esta semana precisamente. El caso francés, a pesar de esa exclusión directa del legislador, la Curte de Casación en varias sentencias ha dicho que lo que dijo el legislador no tiene sentido y que sus trabajadores dependientes, los conductores de vuelo, por ejemplo. Lo cual es lógico, el legislador no tiene competencia para calificar la naturaleza jurídica de una relación, quien la tiene, en todo caso será el Poder Judicial en cada caso concreto analizando cada situación. Esos son los grandes rasgos para entender un poco el contexto de por dónde se posiciona también esta propuesta concreta. Y para no pasarnos a anotar algunos temitas que, claro, da para hablar mucho más de 5 minutos, simplemente aclarar algunos de los aspectos que son, creo que, interesantes y controversiales. En primer lugar, sobre el criterio distintivo, ¿no?, de la calificación jurídica, claramente, como le decía antes, el proyecto de ley no se pronuncia si subordinación sí, subordinación no, si es otro criterio, si es afinidad, no es afinidad. Claro, como decía Pablo, como decía recién tanto Verónica como Diego, es uno de los debates de antaño en nuestro ordenamiento jurídico laboral. Lo que sí, personalmente me decanto por considerar que estas nuevas formas de trabajo, si bien son problemas viejos, como decía recién Verónica, no hay ningún duda que son problemas viejos, pueden tener una lectura más actualizada. Y si podemos pronunciarnos sobre la subordinación sí, subordinación no, yo creo que subordinación sí, pero quizás con una importancia mucho más relegada, mucho más secundaria. Aquí creo que el foco que tenemos que poner es el elemento de la afinidad. Es decir, qué auténtica autonomía tiene ese trabajador o ese prestador de servicios en términos de ¿es realmente un empresario? ¿Determina él su propia forma de organización de negocio? ¿Determina él sus precios? ¿Determina él efectivamente cuándo insertarse o no en el mercado? ¿Ofrece sus propios servicios en el mercado? ¿Ofrece los servicios de otro? O sea, genial no solamente trabajar para otro, todos trabajan para otro. Genial es trabajar para otro y que ese otro se beneficie de frutos, que ese otro corra con riesgos, que ese otro sea quien ofrece la marca, ese otro es quien se inserta y lleva adelante la tarea de inserción en el mercado y además que tenga clientes. Yo creo que en este tipo de situaciones son absolutamente distintas a esto que estoy comentando. Sobre lo de la limitación semanal, creo que el proyecto sí efectivamente se pronuncia sobre las 48 horas de trabajo semanal, tratando de dilucidar. Creo que en esta mesa compartimos todos el mismo opinión, además de que en el sector servicios el descanso semanal es de 24 horas y no de 36 horas. Se decanta por esa solución. Recordamos también que el Comité Subdirecente del Comité, ambos, industria y comercio, se pronuncian con el mismo régimen de 48 horas de trabajo semanal y 24 horas de descanso. Y simplemente el último apunte, hablaría más sobre el alcance personal de los acuerdos colectivos. Los acuerdos colectivos que se proponen ahora, que pueden suscribirse también en el ámbito del trabajo autónomo independiente. Claro, es un alcance que no coincide con nuestra ley de negociación colectiva, no tiene esa finalidad que sea el OME, porque efectivamente no hay trabajadores aquí en términos de subordinación y dependencia. Si no hay trabajadores en términos de subordinación y dependencia, tenemos que crear una consecuencia, una eficacia totalmente distinta de lo que son convenios colectivos. Por eso tampoco se los califica como convenios colectivos. Un acuerdo colectivo, un alcance es sumamente particular, tanto de los firmantes o igualmente a quienes adhieren a esas organizaciones profesionales que no son de trabajadores, sino de trabajadores autónomos. Creo que por ahí viene un poquito la idea final. Y ese artículo, que hace referencia a que lo que introduce la ley como mecanismo de tutela mínimos no deberían ser considerados como elementos iniciales para la calificación de una existencia en una relación de trabajo. Todos sabemos que esto no es determinante para los jueces, no va a incidir en absoluto la actividad judicial, por más que el legislador diga esto, que no lo utilice o no lo mire. Cierto es que tiene su fundamento incluso doctrinal. Yo recuerdo al profesor catedrático de la UBA de Derecho del Trabajo, Adrián Goldín, que hacía un informe para el Banco Interamericano de Desarrollo sobre los trabajadores de plataformas digitales de reparto. Él pensaba en una línea de protección al estilo de este anteproyecto de ley, pero también decía, ojo, justamente no se van a utilizar estos elementos como indicios para la existencia de la relación de trabajo. Él introducía justamente esta posibilidad. No lo tenemos en cuenta
o que no sean determinantes a la hora de calificar el vínculo, y tienen entonces también su fundamento ordinario, que bueno, coincidir, ¿no? Evidentemente, pero ahí viene. Me excedí el tiempo, así que lo corto por acá y les agradezco por haberme invitado acá. Por 5 minutos para cumplir con los tiempos de los. Sí, yo comparto las palabras tanto de la doctora Scavone como del doctor Rosenbaum. Repito, respecto al proyecto, me parece que toda la regulación que tiene que ver con los trabajadores dependientes me parece que está muy bien regulada y el espíritu bien marcado. Sí tengo mis dudas respecto a cómo está la redacción en cuanto al personal autónomo. Yo entiendo que las plataformas, ya de la construcción de motivos, que las plataformas digitales sean tomadas como algo negativo, me parece que no es la idea de esto. Sí, me parece que hay que mejorar, como decía la doctora Scavone, hay que mejorar algunos temas que se dan en este tipo de actividades. Sé también que el proyecto habla únicamente de plataformas de titulares, de plataformas digitales, únicamente a lo que es el rubro, más que nada, de deliveries o gastronómico y lo que es el transporte, dejando por fuera a otros tipos de plataformas, y hasta no sé si esto conlleva un interés general o está como que está apuntado, digamos, un proyecto de ley legislativo está apuntado a ciertas empresas para que lo pueda hacer, para tener un tenor que está discriminatorio. Bien, es también una de las dudas que me deja, porque deja una cantidad de plataformas digitales afuera y solamente se centra en la parte gastronómica y de transportes. Está de más decirle que también tenemos la experiencia de otros países, ¿no? De otros países que han tomado tesitura respecto a que ciertas actividades autónomas en realidad entienden que son subordinadas y que hay una subordinación de por medio, que hay dependencia de por medio, y que serían trabajadores, ¿no? Empresarios, empleadores, socios, otra calidad que puedan tener. Y esto, una de las regulaciones, digamos, que se tiene más experiencia, es la española. La española, no sé si ustedes saben, pero sacó lo que es la ley Rider, que es la ley de los deliveries, que tiene que los deliveries son subordinados. ¿Y qué ha pasado con eso? Lamentablemente la ley Rider, como todo, digamos, el espíritu, digamos, que tenía de brindar una certeza contra la subordinación, ha hecho que la mayoría, todas las plataformas digitales, ya no operen más, no haya más inversión, y digamos, que tengan algún otro tipo, digamos, de camino o ruta hacia otros países, otras fronteras, otros lados. Bueno. Y por eso hay que tener a veces cuidado con las regulaciones. Yo sé que en esto también la OIT hace sus informes, sus investigaciones, y evidentemente la OIT hace sus informes e investigaciones de acuerdo a un plano ideal de lo que serían las relaciones de trabajo. Por algo, la OIT no tiene un trabajo sencillo y tiene que estar regulando en una cantidad de países miembros, y tiene que estar regulando, digamos, un ámbito ideal laboral del que podría ser. Lo único que ese ámbito ideal, generalmente o muchas veces, no compasa con los ordenamientos jurídicos internos que tiene cada uno de los países. Entonces yo por eso vuelvo a repetir con la primera pregunta: ¿se necesita realmente una regulación en cuanto a esto? Porque en caso que la haya, me parece que habría que mejorar, digamos, la parte de lo que es la redacción, de lo que se entiende por trabajador autónomo. Me da la sensación que, y esto comparto con el doctor Rosenbaum, acá lamentablemente tenemos nosotros una normativa laboral muy rígida, entonces tenemos que encasillar a si es subordinado o es autónomo, como que no tengo muchas opciones, o uno o el otro. Y en cambio, sabemos que en este tipo de plataformas se dan ciertos híbridos, hablaba el doctor Rosenbaum, que depende del caso concreto. En definitiva, van a depender siempre del caso concreto.
Por eso yo creo que desde ese punto de vista el proyecto de ley enmarca una cantidad de indicios que son propios de la subordinación en un papel o una actividad amparada, digamos, con cierta autonomía, con empresas multinacionales inscritas, bueno, que denotan otro tipo, digamos, que no es una subordinación lisa y llana, otro tipo de actividad, y me da la sensación que eso después, cuando se traslade a la justicia, se traslade en una reclamación judicial, laboral, etcétera, vamos a tener el mismo cuello de botella de estar dilucidando no un híbrido, sino esto es así o asado. Entonces, lógico, eso me da la sensación de que hay aspectos que habría que mejorar porque son temas medulares, de indicios medulares de la subordinación que están infiriendo, por más que haya una cláusula, un artículo que diga que esto no se debería contemplar, está infiriendo de que íncitamente hay una subordinación. ¿Ah? Entonces, bueno, me parece que eso es algo para trabajar, Federico, y bueno, esto con los interlocutores sociales. Así que, bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias. Sé que me pasa por otro lado, pero tienen 5 minutos. No, yo aclaro, ya que hablamos hoy de la ley de acoso laboral, es un acoso porque todos se cansaron en el tiempo, y usted menciona eso de cada uno. Yo primero celebro la riqueza de las exposiciones y lamento lo tirano del tiempo, porque creo que han quedado muchísimos puntos, muchísimos temas que hemos contrapuesto claroscuros y no hemos podido profundizar. El de las 48 horas quedó ahí, para mí es un tema que va a dar que hablar, y el tema de los aspectos del convenio colectivo me parece que también. Pero dado que tengo 4 minutos, voy a hacer 3 reflexiones, 2 genéricas, 4, 2 genéricas, una del proyecto y una informativa que me parece que es bueno que lo lleva porque es con respecto a un proyecto de regulación de la Junta Departamental de los deliveries de los trabajadores de plataformas alimenticias que para mí mata el sistema y tiende a regular aspectos que realmente que bueno que ustedes los conozcan. Primero que todo, primera reflexión es que este proyecto se inspira en las recomendaciones de la UT. Hay un informe del año 2019, hay otro informe que se llama El papel de las plataformas digitales en la transformación del mundo laboral, donde habla de la necesidad de los gobiernos de regular estas situaciones de los trabajadores de las plataformas y establecer protecciones mínimas. Como también habla la OIT de la regulación de regular la responsabilidad sobre el manejo de los algoritmos y la portabilidad de la información. O sea que también es un aspecto que tiene la ley, es decir, todo mi comportamiento laboral, sea autónomo o sea dependiente, que yo hago en aplicaciones, queda en un algoritmo. Y esa información pertenece a la base de datos de la empresa. Y ese dato está protegido por la ley 18.331 de protección de datos personales. El uso que haga la empresa de la portabilidad de esa información es mía. Por lo tanto, no podría usarla sin mi consentimiento. Y yo tengo plena accesibilidad a ese dato mío. Creo que es un aspecto también muy importante a tener presente, que la UT lo pregona, y con un objetivo claro de incluir en protección social trabajadores que generalmente están fuera de la protección social. Por lo tanto, me parece que es muy loable esta situación. Después creo que es importante que el proyecto de ley habla de la capacitación previa de los trabajadores de las plataformas. Habla que en forma previa al perfeccionamiento del contrato, tanto sea en cualquiera de las modalidades, se lo debe capacitar con respecto a las normas de tránsito, con respecto a las normas de seguridad e higiene, donde hay otro artículo que habla de la evaluación de riesgos que tiene que hacer el contratante con respecto a la tecnología. Y también agrega un concepto importante que es que debe ser capacitado con respecto a las normas que regulan el tipo de mercadería que transporta. No es lo mismo transportar un alimento, que tiene normas normatológicas, que un medicamento u otro tipo de situación o de bien
que puede tener una regulación propia, que me parece que es importante esta norma. Lo que para mí omitió es que existe, funcionando desde hace muchos años en el ámbito del Ministerio de Trabajo, una comisión tripartita de la regulación de las condiciones de seguridad de los delivery. Yo la integro por vinculación profesional a la empresa de plataforma. Y en el año 17 se generó una norma para mí la más importante a nivel de repartidores, que luego modificada en el 17, que todo trabajador que reparte bienes en bicicleta, antes era solamente en moto o elemento motor, ahora se amplió a bicicletas, motos, cuatriciclos. Todo aquel que haga la intermediación tiene que tener en forma previa un curso de capacitación que lo da INEFOP. Hay un curso muy importante para los repartidores que da INEFOP, que es previo, se prorrogó durante un tiempo la vigencia de esta norma, que fue en plena pandemia porque cesaron los cursos. Entonces no se le podía exigir a los trabajadores que tengan el carnet de capacitación porque no se estaban dando, pero ahora a partir de diciembre se retomaron. Es un curso muy bueno, se diagramó el contenido en este ámbito donde participa UNACER para la parte normativa, donde participa el Banco de Seguros del Estado, el BPS y las gremiales que tienen actividad de reparto, las farmacias, las fábricas de pasta y obviamente las empresas de plataforma. Digo, esta norma es muy importante y me parece que debería haber estado un poco. Y el otro aspecto que me parece importante que regula la norma es el tema de las herramientas. Todos sabemos que para tener la aplicación tenés que tener un teléfono, tenés que tener internet, tenés que tener un chip. Regula el proyecto la posibilidad de que esos instrumentos los dé la empresa titular de las plataformas, pero me llama la atención que sin un elemento claro de las recomendaciones que hoy la doctora ahora nos planteaba, de la recomendación del 198, que es la provisión de los instrumentos o elementos necesarios para la tarea, que es un indicio de la laboralidad del vínculo, este proyecto diga que no puede ser considerado a los efectos de la determinación de la laboralidad o no del vínculo. Cuando hay un artículo expreso en el texto de la ley, y creo que es en el 13, si mal no recuerdo, que dice, tanto para el trabajo dependiente como para el trabajo autónomo, por lo tanto lo que digo tiene vigor en la calificación jurídica de la naturaleza del vínculo, dice, la adopción de las condiciones previstas en la presente ley no constituirá indicios de laboralidad ni de autonomía, ni afectará por sí sola la naturaleza del vínculo. Vamos a ver, ustedes los jueces, cómo interpretan esto. ¿Cómo hacemos para eso? Porque si que yo te dé el teléfono, que te dé el chip, que te dé el internet, no sea un elemento que tú puedas calibrar en tu tabla, laboralidad o no del vínculo, la verdad no sé qué aplicación o qué alcance o por qué el autor de la norma quiso abordar con este tema. Me parece que es un tema que cuando dice la norma que no nos metemos en la calificación del vínculo, es para que el juez pueda tener todos los elementos que tenga a su disposición para poder encapsularlo, el trabajo autónomo o subordinado. Mientras que esta ley te da una limitación, que bueno, vamos a ver luego la vida que dice, qué eficacia tiene o cómo se aplica. Me queda un minuto, yo sabía que. Y lo otro que quería decir, que me parece que es un tema muy importante, porque altera la realidad de este sistema. Todos sabemos que la intermediación de alimentos, todos los motociclistas los vemos ¿dónde? Están en la calzada, están en lugares estratégicos ubicados para ir a los comercios que los conecten por la aplicación y van raudamente a cargar el video. Pues bien, hay un proyecto de decreto de la Junta Departamental de Montevideo, que todos sabemos que como tiene la competencia en materia de transporte, en materia vial, en materia de conducción, tiene obviamente una materia o una competencia al respecto, donde establece, es un proyecto, aclaro que no está vigente, pero esto es un tiro knockout al sistema, establece, primero que todo, primero que dice, prohíbese el uso de la calzada para la permanencia de las personas que presten servicio de entrega, reparto, cadetería y traslado de alimentos. Por lo tanto, no sé, tendremos 35.900 garajes para poner las 3.900 motos que tenemos y nos llaman y iremos corriendo a la pasiva y a Peperón
O sea, la verdad que esto es impracticable, ¿verdad? Y también este proyecto pregona, quedan 30 segundos, Sí. que esto va en línea, creo, con la finalidad del proyecto de ley, que habla de que los trabajadores tienen que tener un lugar para poder descansar, para poder alimentarse. Y bueno, este proyecto establece la obligación de las empresas prestadoras de servicios a través de plataformas de tener uno o varios locales donde los trabajadores puedan cumplir estas necesarias acciones de seguridad e higiene laboral. Hoy sabemos que uno de los grandes problemas que tiene este sistema es dónde van a ser sus necesidades. Los bares y los comercios no quieren que ingresen porque se bañan, comen, indamás. Y bueno, es uno de los grandes temas prácticos que todo este sistema va a tener que resolver. Muchas gracias. Gracias. Tenemos muchas más preguntas, pero trato de consolidarlas en una para cada uno de los panelistas. Doctor, nos preguntan si este es anteproyecto ya o proyecto. Es anteproyecto de ley, justamente porque se presentó a los interlocutores sociales previamente para recoger las Tenemos opiniones. plazos para presentar. No recuerdo cómo es, pero breve. Para, recogiendo esos comentarios, eventualmente formular el último borrador para ser presentado como proyecto de ley del Parlamento. Y la idea es así, creo, luego cuando Bien, muchas gracias. Doctor Yarza, la pregunta es si la Cámara de Comercio y Servicios ya adoptó alguna posición, por lo menos preliminar, sobre este proyecto. No, el proyecto es muy reciente, por lo cual la Cámara de Comercio no ha adoptado ninguna posición. Gracias. Doctor Escabone, dos preguntas, tal vez en una. Usted comentaba más temprano de que hubo pronunciamientos concretos en las investigaciones. ¿Fue de formalidad o hubo voto de discordia? Y si hubo voto de discordia, ¿en qué fundamentación? ¿Eso sola? Quizá. Ese era uno. El único voto discorde perteneció a la doctora Dolores Morales en la primera de las sentencias, Tribunal Primero, no integra la Suprema Corte de Justicia, pero no fue vinculado al tema de la laboralidad, sino que ella tiene posición que el arbitraje es un tema que ni tocamos acá. Los contratos de Uber establecen una cláusula de arbitraje que demandan que los trabajadores tengan que ir a litigar mediante esta modalidad y no en la jurisdicción laboral. La doctora Morales tiene desde hace larga data la posición que el arbitraje es admisible en laboral y por lo tanto entendía que la cláusula era válida y que no tenían la jurisdicción laboral, no tenía jurisdicción, valga la redundancia, para entender. Entonces ella estuvo discorde e integró la doctora Lina Fernández, que pertenece al Tribunal Tercero, que ya se expidió de esa misma manera. Al día de hoy no sabemos la posición de los colegas del Tribunal 4. Bien. La segunda pregunta tenía que ver si usted conoce si los otros casos que usted comentaba que llegaron a primera instancia no fueron apelados o están en ese. Los casos que llegaron a primera instancia, muchos de ellos fueron transados una vez que tuvieron sentencia de primera instancia. Los que yo conozco, que son todos de Montevideo, todos los que conozco entendían que había vínculo laboral. E incluso tengo alguna situación en la que el día de la sentencia y sin que la sentencia se llegara a dictar, se presentó un acuerdo con la empresa o están avanzando en sede del Ministerio de Trabajo. Muchas gracias. Doctor Durán, tal vez un poco difícil, pero usted comentó que representaba una de las apps. ¿Cuál es la posición o la primera opinión que tiene si es que la tiene sobre este proyecto? Paso. No me compete, no podría desde el momento que yo soy parte eventual de cualquier posición. Me parece que tú me comprenderás si puedes reformularla. No, era esa la pregunta, así que así se la trasladé. Muchísimas gracias. Doctor Pablo Durán, doctor Federico Rosenbaum, doctora Verónica Cuni, doctor Diego Yarza, gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. El video con este panel de análisis queda subido a partir de mañana en el canal de YouTube de la Sociedad Uruguaya de Gestión de Personas. Gracias a todos por habernos acompañado tanto presencialmente como virtualmente y especialmente a la Cámara de Empresas Suministradoras de Personal, de personal de su tesorera Graciela López y de su secretaria de la computadora Inés Agustín por acompañarnos. Muchas gracias.